días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia Habilidades de Comunicación. Y para ello vamos a dar continuidad propiamente a los temas que dejamos pendientes en la sesión pasada. Pero para ello les pido por favor a todas las personas que se están conectando, si me pueden informar si existe una correcta transmisión, tanto en el audio como también en el video para que en ese sentido pues pueda tener éxito nuestra sesión del día de hoy. Si los escucho, por favor, ¿me pueden informar? Buen día, maestra. ¿Todo bien? Se escucha y se ve excelente. Muchísimas gracias. Buenos días. Recordando pues que en la medida de lo posible, por las razones no propias a nuestra materia, si podemos tener habilitada nuestra opción de cámara, porque recordemos que la materia es habilidades de comunicación. Entonces, tal como establecíamos en la sesión pasada, es muy importante que también tengamos esta otra forma de comunicación no oral, en donde podamos manifestar, ¿no? Podamos tener este vínculo. Entonces, bueno, agradezco enormemente que se hayan conectado y si ustedes me lo permiten, podemos dar continuidad con los temas que quedaron pendientes en la sesión pasada. ¿Les parece bien? Perfecto. Si ustedes recuerdan, hablábamos pues de manera genérica qué son estas habilidades de comunicación, ¿no? Y establecíamos que son todas aquellas formas de interrelación que engloban al conjunto de procesos lingüísticos que se van desarrollando durante la vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta luego entonces la muerte, con el fin de poder participar de manera eficiente y también estableciendo estos rasgos de competitividad al momento de entablar una comunicación. Esta se puede realizar complementada con todas aquellas esferas de la comunicación que son aquellos factores externos que en un momento dado también van a contribuir para transmitir un mensaje. Estos factores externos van a ser todas aquellas condicionantes como el lugar, como el ambiente, como todo aquello, repito, que ajeno al emisor y al receptor contribuyen, repito, a que exista una conjunción dentro del mensaje a emitir. Y también vemos que juega un papel importante en la sociedad humana porque la comunicación va a ser el proceso de la persona que emite el mensaje, pero también a quién o quiénes va dirigido. Luego entonces ahí tiene que prevalecer el lenguaje a utilizar, el tono o la modulación en voz, la cuestión de gesticulación y todos aquellos elementos, repito, que van en un momento dado a incidir sobre la persona que recibe el proceso de comunicación. Dentro de esta, vimos que para que se lleve a cabo un lenguaje propiamente hablando, es importante tomar en cuenta cuatro elementos importantes, que es hablar, escuchar, escribir y leer, que son propiamente las que en su conjunto o interrelacionadas facilitan una habilidad de lenguaje. Es importante también que recordemos que cuando hablamos del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal son aquellas dos formas en que se clasifica una habilidad de comunicación. Cuando hablábamos dentro del lenguaje verbal, vemos que existe una diversidad lingüística y dentro de esta contempla todas aquellas formas de comunicación donde se emplean propiamente las palabras. Y estas no nada más son a través de las palabras habladas, como la cuestión de oralidad, sino que también son las palabras escritas, porque a veces pensamos que el lenguaje no verbal es aquel donde no utilizamos la palabra hablada, ¿verdad? Y eso no es cierto, porque cuando mandamos un mensaje de texto es una vía de comunicación y al momento de que existe un lenguaje universal, se me ocurre, en cuanto a la escritura o a la lectura, es un lenguaje. ¿Por qué? Porque es algo que más personas entienden eminentemente de un fin. Sin embargo, cuando existe una codificación, o también denominado como código o contexto, es aquel que se le considera como un lenguaje no verbal. ¿Por qué un lenguaje no verbal? Porque puede ser que nada más Yeshua y su servidora indiquemos, yo, Yeshua, si levanto la mano izquierda, significa que tú participes, y si levanto la mano derecha, significa que no hagas nada. Entonces, esto quizás únicamente tenemos este código entre Yeshua y yo, pero las demás compañeras pues van a pensar que quizás es un ademán adicional que estoy empleando dentro del proceso de comunicación. Entonces, este es un lenguaje no verbal porque nada más la persona que recibe la información y la persona que lo está emitiendo son aquellas que conocen el significado del mensaje, ¿verdad? Entonces, para que no vayamos a confundir que pensemos que únicamente el lenguaje verbal es aquel que se complementa por el uso de la palabra hablada, sino que también puede ser a través de la palabra escrita cuando tiene un vínculo entre más personas que van a entender o interpretar lo que yo estoy tratando de decir. Ahora bien, cuando nosotros, regreso, hablamos de esta forma de reconocimiento a través de la palabra hablada,
vemos que existen estos elementos dentro de una clasificación de comunicación y lo mencionábamos, ¿no? La escucha, primer elemento. ¿Por qué la escucha? Y lo tocábamos, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar, porque una es empleando los 5 sentidos para tratar de entender a cabalidad lo que el emisor me trata de decir mediante el empleo de los sentimientos, de la gesticulación, del tono de voz, de la modulación y de todos aquellos factores que también van intrínsecos dentro del mensaje. Por eso estoy escuchando, poniendo atención a lo que el emisor me está otorgando, ¿no? Recordando que para que exista un proceso de comunicación, no nada más tengo que escuchar como receptor, sino también tengo que dar una respuesta, ya sea interrogando si no me queda del todo claro el mensaje, o en su defecto dando una respuesta a lo que el emisor me está enviando. ¿Por qué? Porque ahí se materializa el mensaje o se materializa la comunicación. Ahora, si únicamente queda entre lo que el emisor válgase la redundancia, transmite mediante el canal de comunicación y yo únicamente escucho, entonces no hay un proceso de comunicación porque no existe un resultado. Se queda netamente sobre un mensaje. Siguiente elemento vemos que es la lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Porque forma parte del desarrollo dentro de las habilidades y competencias comunicativas que nosotros como individuos tenemos porque contribuye dentro del acrecentamiento del acervo cultural y que obviamente esto nos va a facilitar tanto al momento de dar lectura a una obra, al momento de entender el contenido de una obra, al momento de poder entablar una comunicación verbal y dominar algún tema particular. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor conocimiento de manera genérica de todo aquello que comprende, ya sea en un ámbito en particular, como por ejemplo, no sé, derecho, desarrollo humano, no sé, cualquier rama específica del saber o sobre un tema en particular, ¿verdad? Cuando hablamos de las habilidades verbales de emisión, estas se clasifican, repito, en hablar y en escribir. Y cuando hablamos de las habilidades no verbales de comunicación, vemos que son todas aquellas que incluyen un lenguaje corporal y todo aquello que no constituya palabras. Por ejemplo, cuando vemos la gesticulación, cuando se toman en cuenta, se me ocurre, aquellos elementos que también van a complementarlo a través de, no sé, se me ocurre sonidos, pero no que contemplen palabras, sino, por ejemplo, aseverar, ¿no? O sea, emite un código, emite un resultado. Cuando nosotros hablamos también de la comunicación no verbal, vemos, como te decía, que es aquella que realiza a todas aquellas formas de comunicación donde no se emplea la lengua como vehículo o como medio para llegar a un fin y tampoco forma o constituye un sistema de expresión común para todos, sino más bien es aquel donde no se utilizan ni lenguajes verbales ni ningún otro entendimiento de manera igualitaria. Por eso se dice que no se debe confundir el lenguaje no verbal con la comunicación oral, porque, repito, se puede interpretar a través de 2 o más palabras. La comunicación no verbal tiene que ver con gestos, con sonidos, con movimientos y con otros elementos paralingüísticos, que si bien es cierto, se pueden complementar con un lenguaje verbal para darle más énfasis, pero tenemos que diferenciar hasta dónde contempla un lenguaje verbal y hasta dónde un lenguaje no verbal. Por ejemplo, ahorita tu servidora está transmitiendo una información a través de la palabra hablada, pero me estoy apoyando ¿con qué? Con una modulación de voz, porque tengo altibajos. Eso es un lenguaje que no verbal y parte de un lenguaje verbal. Si estoy utilizando esta gesticulación tanto en rostro como también en movimientos corporales, ya sea para manifestar un sí o para incluir algunas partes o extremidades de mi cuerpo, estos son lenguajes no verbales. Cuando nosotros hablamos de la comunicación no verbal, vemos que esta no sigue las mismas reglas de una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque no se emite a través de una sintaxis, sino más bien se va articulando en base a todo aquel contexto que de manera genérica va a complementar el proceso de comunicación a través de todas aquellas circunstancias. Es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los elementos dentro de una comunicación no verbal. Y aquí nos dice que esta comunicación no verbal cumple con un circuito dentro del proceso de comunicación a través del empleo, ya sea del elemento, primero, gestualidad. No es lo mismo gestualidad que gesticulación. Cuando hablamos de la gestualidad, son todos aquellos movimientos netamente de las manos o de las extremidades, llámese brazos, llámese piernas, o también
todo aquel desplazamiento de la cabeza, por ejemplo, manifestar un sí o manifestar un no, que pueden ser ya sea complejos o en su defecto, que pueden ser específicos, tomando en consideración la intención de la persona que los transmite, pero también la intención de la persona que los recibe. Y por ello va acompañado de alguna otra aseveración para lograr una precisión dentro del proceso de comunicación. Cuando nosotros hablamos de gesticulación, ahí sí lo contemplan las expresiones faciales. Estas expresiones faciales, permítame, voy a admitir una compañera. Estas expresiones faciales nos dice que nosotros como seres humanos, si bien es cierto, podemos manifestar gran parte de nuestro proceso de comunicación a través de gestos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo identificar si una persona está contenta? Pues propiamente por el rostro, vamos a quizá identificar una sonrisa. ¿Cómo saber si una persona está molesta? En el mismo sentido, ¿no? Son facciones específicas que son mucho más pronunciadas y que también dentro de un mensaje o dentro de un proceso de comunicación acompañan lo que el emisor trata de dar a conocer al receptor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de otro lenguaje no verbal, es también la postura corporal. ¿Por qué la postura corporal? Porque también dependiendo del posicionamiento del cuerpo, podemos transmitir emociones, podemos transmitir sensaciones o también podemos inspirar dentro de la persona o personas a quienes estamos transmitiendo una información determinada forma de sentir. Y por eso también se considera como una forma o como un elemento del lenguaje no verbal. Otro de los elementos del lenguaje no verbal es la apariencia física. Y a veces nosotros ni siquiera damos como o no señalamos o no le damos crédito a esto, pero repito, también nos está transmitiendo una información. Ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a la escuela, ¿no? Independientemente del nivel académico que vayamos, y vemos que va entrando a un salón y nos dicen, pues denle, bueno, cuando estamos, ¿no? En primaria, denle buenos días a su docente. Y va entrando una persona con un pants y con unos tenis. De manera inmediata, ¿qué pensamos? Es el maestro de educación física, ¿no? Quizás ni siquiera nos han dicho, es tu maestro de educación física, pero solo con esta apariencia nosotros ya emitimos un mensaje que al momento que ellos nos dicen, pues confirmamos ese dicho. O qué tal que ni siquiera nos están diciendo nada, pero nos dicen, no, pues es tu maestro de ciencias. Pues sí nos queda como un tanto confusión porque ya etiquetamos a una persona solamente con la forma en que va vestida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a un juzgado y vemos una persona que entra de traje, de manera inmediata que decimos, pues este es el abogado, ¿verdad? Porque quizás ni siquiera es el abogado, pero por el simple hecho que ya vemos estos rasgos distintivos, ya nosotros etiquetamos a la persona, ¿verdad? Entonces, vemos pues cómo también la apariencia física o la ropa también nos transmite un mensaje y que nosotros debemos interpretar dentro de una forma de comunicación. También vemos que otro lenguaje no verbal es lo que el elemento es el paralenguaje. ¿Y qué es el paralenguaje? Es la clasificación de los sonidos que se consideran como no lingüísticos, es decir, no son palabras ni tampoco son expresiones de lenguaje, sino más bien son sonidos que remiten a sensaciones o a informaciones. Por ejemplo, recuerdan ustedes que en la sesión pasada yo les decía, ¿no? Regresamos a nuestra infancia, un bebé cuando apenas está empezando a hablar, ¿no? Empieza, ¿y qué pasa? Nosotros no le entendemos nada. ¿Y qué nos dice papá o mamá? Es que quiere agua, ¿no? Es que me dijo que quiere el juguete. Y nosotros decimos, pero ¿cómo dijo eso o cómo entendiste eso? Pero, ¿por qué? Porque no dice una palabra tal cual, sino nada más emite estos sonidos. Y eso es una parte del lenguaje no verbal, pero que entra dentro del rubro paralingüístico, porque es aquellas que emiten un sonido, pero no de manera literal llevan una palabra y que, repito, únicamente va a emitir un proceso de comunicación entre quien lo emite y entre quien lo recibe. Todas aquellas personas que no somos ni papá ni mamá, difícilmente vamos a entender qué es lo que el niño quiere, ¿verdad? Otro elemento importante dentro del lenguaje no verbal es la cuestión áptica. ¿Qué es la cuestión áptica? Es aquella que hace referencia al contacto físico que nosotros hacemos con las personas que nos comunicamos, ya sea para reforzar un mensaje verbal o también para comunicar algo sin tener que decirlo. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, nos encontramos el día de mañana con Isela, ¿no?
que viene a la Universidad José Vasconcelos y que yo estoy impartiendo una clase, se me ocurre, ¿no? Y resulta que yo recuerdo muy bien su rostro y ella también el mío, ¿no? Y me dice, hola maestra, ¿no? Y ella va y me abraza y yo también le doy un abrazo, ¿no? Y nos quedamos abrazadas fuerte, fuerte, fuerte. Ella no me está diciendo, maestra, qué gusto me da, o yo no le estoy diciendo literalmente, qué gusto me da verte, Isela, pero con este abrazo, con esta cuestión que literalmente no nos decimos nada, pero es una muestra, es una cuestión áptica, es un contacto que ella y yo tenemos, estamos transmitiendo algo, ¿verdad? O por el contrario, ¿no? ¿Qué tal que nos vemos y ni siquiera le digo nada, pero me ve llorando y también le doy un abrazo? También esta cuestión emotiva le está transmitiendo algo. Ella no me va a decir, maestra, ¿está usted feliz? ¿No? Si me está viendo que estoy llorando, da por sentado que tengo un problema o que algo me está afectando, pero que emocionalmente bien no me encuentro. Y no le estoy diciendo literalmente nada, pero son cuestiones que dentro del primer contacto ella está recibiendo y está transmitiendo una información, ¿verdad? Lo que en un momento dado nosotros quizás dentro de un salón de clases o dentro de un grupo, se me ocurre, no sé, que somos transmisores de información en un simposium o en cualquier lugar. Cómo nada más la forma en que nosotros veamos al público o que el público nos perciba también, sin necesidad que nosotros manifestemos algo, nos están llevando un resultado, un mensaje. Y el último elemento es la cuestión proxémica. ¿Qué significa la cuestión proxémica dentro de un lenguaje no verbal? Nos dice que es aquella forma de manejo que se puede tener dentro de un espacio entre el emisor y el receptor, mediante el cual pueden surgir rasgos como intimidad, agresión, alguna forma de otorgamiento de información utilizando la pasión o la limitación o cualquier otro sentimiento que desencadenado del proceso de comunicación se puede otorgar. Y tú me puedes decir, a ver, ¿cómo puede ser eso, no? Sencillo. ¿Cuántos de nosotros, quizá, verdad o mentira, pero hemos visto en algún programa de televisión o hemos ido, ¿no?, a alguna obra de teatro o alguna forma donde se utiliza la mente para tratar de, o duerme la persona, o despierta, o mueve la mano derecha, o mueve la mano izquierda, ¿no? Aquí que está despertando situaciones o sentimientos, ya sea de coraje, de ira, de alegría, o alguna cuestión que únicamente la persona que se encuentra frente al público está transmitiendo con su lenguaje, ¿no? O por ejemplo, muchos de los comediantes, ¿no? Tú pagas por ir a ver a X comediante, hombre, mujer, pero dentro de su forma de transmitir una comunicación emplea muchos elementos y que también puede despertar en nosotros como público una alegría, ¿no? Si nos está gustando lo que establece, o una cuestión de apatía, si es completamente distinto a lo que yo realmente esperaba, pero está, independientemente de la emoción, está despertando un sentimiento en la población que está llegando a escucharlo, ¿no? Entonces, eso también es un lenguaje, es una habilidad de comunicación, pero dentro del lenguaje no verbal. Recordemos que todo esto es lenguaje, solo que uno es verbal y otro es no verbal, pero que cualquiera de los dos transmite una información. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos, vuelvo a regresar, de este proceso de comunicación o de estas habilidades de comunicación, vemos, repito, que las habilidades dentro del lenguaje, ya únicamente para ir cerrando el tema, contempla el habla, el escucha, la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque el lenguaje vemos que es este instrumento que contempla tanto el pensamiento y el aprendizaje que tiene el ser humano como una parte fundamental dentro del desempeño del individuo dentro de un constructo social, haciendo uso de las habilidades de comunicación a través de la lengua, mediante el empleo de la palabra hablada o también del lenguaje no verbal, ¿verdad? Esta cuestión de elementos nos van a llevar a que una vez que nosotros interrelacionemos estos elementos de la comunicación, el habla, la escucha, la lectura y la escritura, podamos luego entonces favorecer elementos de competitividad dentro de un entorno social. Y te voy a poner un ejemplo, se me ocurre. Cuando yo les dejé, si mal no recuerdo, un video, y no recuerdo si un podcast o un ensayo libre, pero independientemente de esto, si yo les pido un ensayo, ¿no? Vamos a retomar porque es un lenguaje no verbal. Si yo te digo un ensayo,
Un ensayo libre, recordemos que hay muchos tipos de ensayos, ¿no? Por ejemplo, el literario, el científico, el informativo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dentro de esta forma de que tú planteas tu ensayo, estás empleando los 4 elementos dentro del lenguaje. Y tú me puedes decir, bueno, pero si yo no estoy utilizando el habla, porque únicamente te estoy entregando no sé, una X cantidad de fojas para que tú lo leas. Pero desde el momento que yo como lectora voy a hacer uso del material que tú me estás transmitiendo, para que tú llegaras a esa información final, primero tuviste que hacerte llegar de toda esa información que va a robustecer el contenido de tu ensayo. Ahí que estás utilizando. Primer elemento, lectura. ¿Por qué la lectura? Porque tú puedes seleccionar, se me ocurre, 5 autores, ¿no? De estos 5 autores tú puedes decir, bueno, pues coincido con tal en esto y esto y esto y esto, ¿no? Difiero del autor fulanito de tal por esto y esto y esto y esto. En mi opinión, considero que esto y esto y esto es aquello que va a robustecer o va a complementar determinado tema, ¿no? En particular. Entonces, esta cuestión que tú vas a obtener a partir de la lectura, estás seleccionando información aquella que consideras útil y estás desechando aquella que no te otorga los elementos precisos para tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, permíteme, maestra, compañeras, buen día, espero no, pero la corrección, ok, sí, ya lo había leído de Paula. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con este lenguaje o con esta lectura? Primero, repito, seleccionas tu información. Primer, interrelación dentro del elemento del lenguaje. Segundo, ya tienes seleccionado qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, a dónde quieres incidir. Entonces, después viene, ¿qué cosa? La forma de habla. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo vamos a plantear el habla dentro de un ensayo? Sencillo, ya que tú tienes los temas centrales de cómo vas a complementar o cómo vas a llevar o encauzar tu información, empiezas a interrelacionar palabras, es decir, empiezas a plantear, voy a iniciar de esta forma, luego va a continuar este proceso de información y voy a cerrar de esta manera. Lo estás manifestando o lo vas a plasmar a partir de un orden estructural, de un orden sistémico, porque eso va a ser la forma en que tú trates de enviar un mensaje, pero también la forma que la persona que está leyendo tu artículo pueda entender. Porque si tú lo tienes estructurado en tu mente, pero no lo plasmas de manera correcta, yo como lectora no voy a entender absolutamente nada de lo que me estás tratando de decir. ¿Por qué? Porque el canal está teniendo estas barreras dentro de la comunicación. No existe una claridad en lo que tú dices y en lo que tú transmites, ¿no? Y esto, ¿qué tan importante es dentro de las habilidades de comunicación? Porque cuántos problemas se han suscitado porque simplemente una persona dice una cosa y tú le entiendes completamente otra, ¿no? O cuando éramos pequeños que jugábamos al teléfono descompuesto. Jamás el mensaje primario llegaba de manera igualitaria a la última persona, porque cada uno le daba un sentido o interpretaba de una manera completamente diferente, ¿verdad? Entonces, aquí precisamente es eso. ¿Y por qué yo le solicité un ensayo? Porque yo necesito de un mismo tema. ¿Cuál es la manera de aplicar las habilidades de comunicación de Yeshua, de Anaí, de Paula, de Isela, de Cuauhtémoc? ¿Por qué? Porque aunque sea un mismo tema, no van a pensar igual. Aunque tengan los mismos autores, yo no les dije hagan un trabajo de investigación con rigor metodológico, es decir, copien y peguen de manera literal lo que dicen los autores, porque los autores pues, ya sé lo que van a decir. Yo quiero saber cómo lo interpreta cada uno de ustedes y cómo aplica su habilidad de comunicación tanto en un lenguaje verbal, por eso es propiamente un video, pero también cómo complementan estos 4 elementos dentro de un ensayo. Y al hablar de video es lenguaje verbal y lenguaje no verbal, porque no nada más vamos a estar así como robots transmitiendo una información, no, también vamos a gesticular, podemos utilizar algún ademán, la modulación en la voz, todo esto se va a ver especificado dentro de su video. Y esto, repito, va a contemplar tanto un lenguaje verbal como un lenguaje no verbal. Y en el ensayo, ahorita voy apenas en el segundo elemento dentro del habla. ¿Se dan cuenta? Como a veces pensamos que el habla únicamente es cuando escucho a la persona porque me está diciendo a través de la palabra hablada, de la cuestión oral,
un mensaje, ¿no? El habla también se manifiesta a través de la palabra escrita por cómo redactas, cómo pones tus signos lingüísticos, cómo también en un momento dado, si tú vas a establecer este orden secuencial de pasos, tiene que ir 1, 2, 3, ¿no? En orden secuencial, no vas a iniciar por el final, luego te vas al principio y al final me pones lo de en medio porque no va a tener una secuencia lógica tu escrito. Y después, cuando continuamos dentro de este proceso, ya especificaste tu forma de lectura, ya especificaste tu habla al momento de transcribirlo, perdón, dentro del contenido. Ahora vemos qué elemento sigue. Pues es la escucha y la escritura. ¿Por qué la escucha también va inmerso dentro de este proceso? Porque escuchar es ahora yo como receptora, no estoy literalmente escuchando la voz de Yeshua, pero en el momento que estoy leyendo su obra, estoy interpretando quizás lo que Yeshua me quiso decir. Y si me pone signos de admiración o si me pone signos de interrogación, también me está condicionando un hablar o una forma de elevar una modulación de voz, porque no es lo mismo que les diga, compañeros, ¿leyeron la unidad número 3? ¿No? Compañeros, leyeron la unidad número 3. En una estoy afirmando que lo hicieron y en la otra me estoy cuestionando, ¿no? Pero ambos llevan un mensaje. ¿Por qué? Porque todo esto va a contemplar o va a complementar mi forma de comunicación. Y esto porque es importante, porque repito, el lector no nada más es literal, ¿no? Había una vez esto, no es leer de corrido. Así como tienen que existir elementos dentro de la persona que emite el mensaje, que ya vimos que es el habla, la escucha, la escritura y luego entonces la lectura, que son fundamentales en la persona que transmite un mensaje. Lo mismo, ahorita vamos a ver qué elementos debe tomar en consideración la persona que recibe. ¿Por qué? Porque también detona en lineamientos específicos para comprender a cabalidad lo que el emisor quiso transmitir. Porque puede ser que Cuauhtémoc me haya plasmado excelentemente bien su habilidad de comunicación, pero yo no tenga desarrollada mi habilidad receptora. Entonces, aunque él haya cumplido con todos los elementos, pues yo simplemente nunca voy a entender el sentido del mensaje, ¿verdad? Y el problema no va a radicar en el emisor, va a radicar en el receptor, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros frente a grupo decimos, pues es que no nos transmiten bien la información, o es que no le ponen ganas, yo llego, hago dinámicas, les digo, y pues mi grupo siempre es apático, ¿no? No participa, es un grupo problema, pero siempre estamos señalando al de enfrente. Pero ¿qué tanto realmente siendo objetivos, siendo asertivos, que es otro de los temas que voy a hablar más adelante? Asertivo no nada más es decir yo tengo la razón, no, también dentro de este panorama de oportunidades que yo tengo, ¿dónde estoy fallando? Y cómo estoy recibiendo también el mensaje que la otra persona o grupo de personas me está transmitiendo para mejorar, ¿no? Porque también aquí repito, dentro del receptor, tiene que tener desarrollado estos lineamientos para luego entonces crear a cabalidad este proceso de comunicación. Pero bueno, entonces te decía, cuando hablamos de la escucha, es también como al momento de darle lectura a la obra, voy también a interpretar o aplicar esta modulación de voz en base a todos aquellos signos dentro de la lengua, signos lingüísticos, que la persona que me está transmitiendo de manera literal lo plasma dentro de su escrito y que también va aparejado con un proceso de comunicación, porque todo esto, repito, va a robustecer, va a otorgar una veracidad o por el contrario, me va a perder más aún dentro del proceso de comunicación. Y por consiguiente, la escritura, ¿no? La escritura también es importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros quizás hablamos bien, transmitimos bien, manejamos todo este proceso de selección de información de manera correcta, pero no existe un léxico acorde a la población objetivo, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a disertar la materia habilidades de comunicación para, en este caso, maestría, para doctorado, o que yo también me dijeran, es que usted tiene que aplicar esta misma habilidad de comunicación pero en personas de preescolar, ¿no? ¿Qué tan importante? Porque yo no voy a llegar a decirle todo esto porque los niños, si yo les digo que es una cuestión áptica, un niño, pues por supuesto que no me va a entender. Si para nosotros quizás hay tecnicismos o hay palabras nuevas,
¿Cómo le voy a hablar a un niño de 3, de 4, de 5 años de esa forma? Tengo que transmitir la información de manera correcta, pero adecuada a la persona a quien va a ir dirigido. Entonces, obviamente, el lenguaje que voy a utilizar va a ser completamente distinto. Los movimientos van a ser completamente distintos, ¿no? Y esto, ¿por qué dice dentro de la escritura? Porque al momento que tú emites una obra, en este caso tu ensayo, el ensayo va a ir dirigido a mí, ¿verdad? Entonces, el léxico que tú vas a utilizar va a ser acorde a la persona a quien tú diriges tu obra. Pero si tu obra va dirigido al público en general, entonces también tienes que saber el nivel educativo de la mayoría de la colectividad, porque en conjunto son los que van a adquirir tu obra, ¿no? Entonces, si tú lo manejas un lenguaje muy bajo, ¿qué porcentaje de la población tiene ese nivel de estudio? Porque así va a ser también la incidencia o el impacto que tenga tu obra, ¿no? Y si por el contrario tiene un lenguaje de entendimiento muy elevado, en el mismo sentido. Por eso la escritura debe ir, repito, acorde a tu población objetivo, para que sea de fácil entendimiento y se logre la habilidad de comunicación, porque si no, solamente va a quedar en un mensaje. Regresamos, ¿no? Lo que tú transmites pero que no va a tener un efecto porque pues nadie le va a entender qué es lo que quiso decir, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando también dentro de una escritura, se dan cuenta cómo también contempla las 5 habilidades, porque a veces nosotros podemos pensar, es que el habla únicamente es a partir de la palabra hablada. No, también se debe de tomar en consideración a través de qué, de la palabra escrita, porque repito, ya dimensionamos, ¿no? La importancia que esta tiene. También es importante que nosotros, una vez de que interrelacionamos estos elementos dentro del proceso de comunicación, veamos que para que exista una cabalidad dentro de un proceso de comunicación, sin lugar a duda la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque se desarrolla a partir de procesos, mediante el empleo o dominio de 4 habilidades que ya las señalamos, el habla, la escucha, la lectura y la escritura, y que cada una de estas nos van a llevar a un entendimiento dentro del proceso de comunicación. Sin embargo, en el proceso de comunicación existen elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero, un emisor. ¿Quién es el emisor? La persona que transmite un mensaje. Si no hay un emisor, simplemente no se puede llevar a cabo una comunicación. Segundo elemento dentro del proceso de comunicación, el receptor. Como su nombre lo dice, es la persona quien va a estar detrás de un mensaje, a quien va a ir dirigido un mensaje, ¿verdad? El mensaje, ¿qué es el mensaje? Es la información que en un momento dado, está siendo objeto de transmisión tanto de la persona que emite como de la persona que recibe. Y a su vez el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. ¿Por qué? Porque, repito, tiene que haber esta codificación. Después debe existir como siguiente elemento un canal. Cuando hablamos de un canal, es el medio a través del cual se transmite un mensaje. El canal que puede ser el vínculo que une una cosa con la otra. Por eso es un canal, es la vía para poder llegar a ese fin. Cuando hablamos del siguiente elemento, es el código. ¿Qué es el código? Es el conjunto de signos, pero también el conjunto de reglas que forman parte de un lenguaje articulado y que ayudan a codificar el mensaje. El código, como ya vimos, es aquel que se emplea únicamente dentro de un lenguaje no verbal. Por eso se denomina código, porque únicamente lo van a interpretar o va a tener sentido dentro de la persona que emite un mensaje y la persona que recibe, ¿no? Recuerdan hace rato cuando les decía, a ver, Yeshua, si levanto esta mano significa esto y si levanto la otra mano significa lo otro, pero si los demás no saben, pues piensan que estoy haciendo cualquier cosa, pero menos que lleva un significado. Entonces, ahí estamos hablando de un código. También otro de los elementos de un proceso de comunicación es el contexto. Cuando hablamos del contexto, es el conjunto de circunstancias que también forman parte de un mensaje o de una vía de comunicación. Dentro de las circunstancias puede estar el lugar, la hora, el estado de ánimo del emisor o del receptor, ¿no? Y todos aquellos que de manera conjunta también contribuyen a robustecer la vía o los elementos dentro de un proceso de comunicación. Pero
Así como también existen cuestiones que facilitan un proceso de comunicación, también existen otras que realizan o que forman parte de un obstáculo o de una barrera de la comunicación. Y estas barreras vemos que se van a ver materializadas con el fin ya sea de entorpecer el fin de la comunicación, que es luego entonces que no se lleve a cabo el correcto entendimiento de la persona lo que quiso decir y la otra lo que recibe, ¿no? Y son aquellas circunstancias que amenazan, que pueden surgir a partir de cuestiones naturales o que pueden intervenir cuestiones de la lógica, pero que todas estas van a generar un obstáculo. Por ejemplo, el primero de ellos nos dice, no saber escuchar al otro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos quizás dado por sentado esto? Pero es muy importante. Primer barrera de comunicación, no saber escuchar al otro. ¿Por qué? Se me ocurre, estamos en una comunicación y empieza Anaí, ¿no? A disertar tal tema. Oye, Anaí, ¿pero qué pasa con esto? Y Anaí me contesta, ¿no? Y después Anaí continúa. Oye, Anaí, ¿pero qué pasa con el otro? ¿No? No dejo que Anaí termine con el mensaje. Empiezo a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, y eso es no saber escuchar. ¿Por qué? Porque si empiezo a tener dudas, ¿qué es lo correcto? Que yo empiece a escribirlas para que también no se me vaya a olvidar y al final, pues yo ya no sepa ni qué es lo que, ay, pues que le iba a preguntar algo, pero ya no me acuerdo ni qué era, ¿verdad? Entonces, empiezo a escribir. Cuando Anaí termine, ahora sí, Anaí, tengo esta duda, ¿no? O me puedes explicar en qué sentido va esto y esto y esto. Ah, eso es un proceso de comunicación porque Anaí, dentro de lo que ella está disertando, yo estoy cuestionando. Hay una comunicación. Si yo no comunico o no cuestiono o no participo, se queda netamente en un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lleva un orden, pero si yo interrumpo, está limitando el proceso de comunicación. ¿Y qué puede desencadenar? Que Anaí, al momento de responder una pregunta, quizás como profundiza en lo que yo le estoy preguntando, después se olvida hacia dónde iba dirigido su tema, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde el hilo secuencial. Entonces, quizá algo que iba a ser muy importante, Anaí, por estas barreras de comunicación, ni siquiera me lo manifiesta. ¿Por qué? Porque, repito, como no dejé que Anaí terminara con el mensaje, entonces ya no existe un antes, un durante y un después, y eso va a limitar el proceso de comunicación. Entonces, por ello vemos que el primer obstáculo o barrera dentro del proceso de comunicación es no saber escuchar. Pero también dentro del no saber escuchar, además de estar interrumpiendo al emisor, otro elemento que entra dentro del no saber escuchar está no prestar atención a lo que se está expresando. Es decir, ¿no? Podemos estar ahorita nosotros dentro de esta sesión, pero ¿qué tal que me está pensando, se me ocurre, Anaí, ay, pero es que hoy había quedado de salir a las 10 y porque tengo clase con la maestra no me va a dar tiempo porque pasa esto. Anaí, en teoría, está en la sesión, ¿no? Y está viéndome fijamente y yo digo, Anaí me está poniendo toda la atención del mundo, pero Anaí está pensando en todo menos esto. Entonces, esa es otra barrera, el no saber escuchar, el estar en otra cuestión completamente ajena a lo que el emisor me está transmitiendo. Entonces, como Anaí, aunque realmente esté oyendo, ojo, no es lo mismo escuchar que oír. Anaí está oyendo, pero Anaí no está escuchando, porque no está empleando todos sus sentidos para tratar de entender lo que el emisor está transmitiendo, ¿verdad? Bueno, otra de las barreras que también forman parte del proceso de comunicación es faltar el respeto al que está emitiendo un mensaje. Y esto no es únicamente, por ejemplo, con palabras altisonantes, ¿no? Porque a veces pensamos faltar el respeto es emitir una mala palabra. No. Faltar el respeto es, se me ocurre en el mismo sentido. Ahorita yo estoy disertando la sesión, pero ¿qué tal que Yeshua aquí abajito está con el teléfono, ¿no? Y le estoy mandando un WhatsApp. Hola, Yeshua, mira, te invito a comer a las 3 de la tarde. Y Yeshua está viéndome, pero dice, ah, sí, perfecto, nos vemos en tal lugar a tal hora, shalala. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque aunque Yeshua en teoría esté poniendo atención, no existe esta transmisión de información de manera correcta. ¿Por qué? Porque Yeshua está poniendo sus sentidos en el mensaje que está transmitiendo, porque está escuchando el mensaje, aunque no sea a través de un audio, al momento que está leyendo,
está emitiendo a través de la palabra escrita una respuesta y no está centrando dentro de este elemento que es faltar el respeto. ¿Y por qué nosotros quizás manifestamos? Pues es que yo ya lo doy por sentado, pero repito, son elementos que se consideran como barreras dentro de un proceso de comunicación y que son muy comunes y que a veces nosotros ni siquiera le damos importancia, pero son esas las que en un momento dado están limitando el proceso de información, ¿no? ¿Cuántos de nosotros trabajamos con alumnos y están mandándose papelitos o están escribiendo un mensaje o están emitiendo otra cosa y decimos, bueno, pero ¿por qué no saca 10 y viene a todas mis clases? Sí, está, pero está faltando el respeto. ¿Por qué? Porque está poniendo una condicionante antes que lo que tú estás manteniendo como proceso de información.